Hoy quiero hacer un análisis particular sobre la personalidad de Pablo Iglesias. Hasta ahora no había querido hablar mucho de él porque es una persona que su aspecto para mí es muy desagradable y no me gustaba hablar de él, ni bien ni mal, ni nada. Sin embargo, se ha producido un hecho que me obliga a hacer un análisis psicológico del personaje de Pablo Iglesias. Los hechos son dos. El primero, que lo recuerda todo el mundo, es su actuación en la televisión cuando Sánchez aceptaba la invitación a la investidura que le hizo el rey. Recordáis su intervención, no hablaré de ella. Daba por hecho que él era el vicepresidente, que ocupaba todos los ministerios y que era el hacedor del presidente, que la sonrisa del porvenir se la ofrecía él a Sánchez. Un hecho. Pero ahora se ha producido otro hecho, y es el siguiente. Un hecho que ha pasado desapercibido el matiz del que voy a hablar en la prensa, salvo para el secretario o vicesecretario general de Ciudadanos, que se llama José Manuel Villegas. Este señor, José Manuel Villegas, ha observado que en las preguntas que dirige el señor Iglesias a las bases de Podemos, dice que son un engaño y una trampa. Olvidémonos de los calificativos. Veamos en qué consisten las preguntas. Primera, la que dice que es un engaño. Pablo Iglesias pregunta a las bases: ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Esa es una pregunta clara y no sé por qué dice que es un engaño. ¿Quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Bueno, un engaño tal vez sea porque el pacto Rivera-Sánchez no tenía números suficientes para formar un gobierno, para una investidura tal vez sea por eso. Pero en fin, esa pregunta no ofrece dificultad de entender. En cambio, a lo que llama que es una trampa es a la siguiente pregunta, a las bases de Podemos que hace Iglesias. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defiende Podemos, En Común, Podem y En Marea? Esa es la pregunta que llama trampa. Yo creo que no, que es una trampa, es algo muchísimo más grave porque afecta si se pone en relación con su actitud cuando anunció en la televisión que estaba hecho un gobierno de la que sería vicepresidente. Puesta en relación, esas dos actitudes reflejan la misma psicología, la misma actitud de pensamiento, la misma consideración o configuración mental que retrata la intimidad mental de un personaje. Voy a explicarlo porque creo que merece la pena. No es una trampa, porque en la primera ocasión en televisión dio como hecho cierto, verdadero, existente y consistente que él era vicepresidente y que nombraba a sus ministros, todo lo anunció como un hecho. ¿Era una mentira? Eso, una vez descubierto que no era verdad, se puede decir mintió. No, eso es muy simple para aplicarlo a Pablo Iglesias. Si no se hubiera producido este segundo dato del que voy a hablar, pues diría, pues claro que estaba mintiendo, era una chulería, como entonces con un primer dato solo no se podía pensar que tuviera alguna alteración grave de la psicología mental. Pues era una jactancia, estaba exhibiendo un poder que no tenía, estaba presumiendo de algo que no llegaba y que no llegaría nunca. Esas son actitudes que se pueden comprender y todo el mundo pudo comprender, que era una chulería, una manera. Ya entonces se podía imaginar que cómo se atrevía a tener esa actitud de desprecio hacia quien iba a ser el presidente del gobierno del que él daba ya por hecho. ¿Cómo podía despreciar a Sánchez ante la opinión pública de todos los españoles diciendo que él era el que hacía el gobierno y que regalaba la presidencia a Sánchez? Ahí había algo anormal. Sí, anormal. No digo la palabra patológico porque es muy grave decir esa palabra, pero era anormal. No era explicable que humillara y despreciara públicamente a quien iba a deber, en el caso de que fuera verdad lo que estaba diciendo, el cargo y el triunfo gubernamental de Podemos. Era sospechoso, pero nadie insistió en eso, porque se tomó como una balatronada, como una manera de hacer, como llamaron Errejón y los demás, que se daban cuenta de que aquello era un poco chocante, dijeron no, es una manera de hacer visible la realidad del compromiso. Es decir, ellos ya interpretaron que cuando Pablo Iglesias anunciaba la toma de posesión de la vicepresidencia y de todos los ministerios importantes y del juramento a los jueces
de fidelidad a los compromisos adquiridos por Podemos, no estaba haciendo un anuncio. Lo tomaron todos como una fanfarronada, pero real, no como una mentira, sino como una utilidad, dicha para reforzar el acuerdo que estaba anunciando. Bien, sin embargo, si ponemos en relación aquella actitud, dando por cierto y por firme que él sería el vicepresidente, que Sánchez debía darle las gracias por lo que estaba haciendo por él, y nombrando a los ministros, tiene la misma naturaleza respecto a que lo creía que lo que ahora parece creer. Que vamos a ver cuál es la segunda pregunta, a ver si son dos hechos que un psicólogo profundo los pondría en la misma relación como dos signos o síntomas de una misma enfermedad. El segundo es, ¿por qué da por hecho, por cierto y por verdadero que hay una propuesta de gobierno de cambio defendida por Podemos, En Común Podem y en Marea? Eso no es verdad, eso es mentira. Esa propuesta nunca ha existido. Y eso lo ha visto muy bien José Manuel Villegas, diciendo que eso no es verdad, pero no ha sacado consecuencias, como yo voy a hacer ahora. Es interesantísimo desde el punto de vista de la patología de las manifestaciones externas de perturbaciones internas de la mente o de la psicología mental, porque la psicología puede ser también volitiva, pero no, en la percepción de la realidad algo pasa en la cabeza de Pablo Iglesias cuando toma por verdad algo inexistente, pero que él lo ha imaginado. Y en la segunda hecho, en la mente de Pablo Iglesias es verdad lo que pregunta, cuando no había ningún acuerdo. En su imaginación sí, pero eso no se ha plasmado en ningún documento, en ningún acuerdo formal, ni en algo alternativo a lo que sí había, el acuerdo de Sánchez y Rivera y la reunión de los tres para ver si modificado o intacto podía servir de base para la alianza tripartita. Pero no había ningún acuerdo de Podemos junto con En Común Podem y en Marea. Luego, ¿por qué le consulta a las bases una mentira? Eso ya es demasiado grave. Ahí no cabe el error. Ahí no cabe atribuirle a Pablo Iglesias una virtud de hacer visible los compromisos que adquiere, como fue en el primer caso, que quiso ser visible con los cargos de ministro, boletines oficiales y él ocupando la vicepresidencia, lo interpretaron que fue una manera de hacer visible el compromiso contraído con Sánchez para que no se arrepintiera, como una especie de garantía para evitar que diera pasos atrás o no cumpliera luego Sánchez ese compromiso, que no lo había tampoco, porque no había compromiso si Sánchez no sabía nada, se enteró por la televisión de lo que estaba pasando. Luego fue, ahora ya sí que sabemos que aquello no fue una ardida, ni una astucia, ni una maniobra. Aquello es que lo creía realmente Pablo Iglesias, por eso habló como habló, con esa seguridad absoluta, no estaba mintiendo. Entonces, ¿cómo puede explicarse que alguien diga con el mismo convencimiento del que está viviendo la verdad las cosas que oímos decir en televisión cuando sabemos que no eran verdad? La explicación fue falsa, como una especie de estrategia para afirmarse. No, es que lo creía que era verdad, creía que eso existía porque existía en su imaginación. Es lo que deseaba, lo que imaginaba. Y ahora, ¿qué ha hecho? Exactamente lo mismo. Llama trampa el vicesecretario del Ciudadano, José Manuel Villegas. Ese acuerdo no existe entre Podemos, En Común Podem y en Marea. Eso no existe. ¿Cómo le puede preguntar a unas bases, a X personas numerosas, que si les parece bien ese acuerdo o algo que no ha existido? Eso es demasiado grave. No digo que esté necesitado de un tratamiento psiquiátrico, es mucho más grave. Es que aquí, en la mentalidad del señor Iglesias, ahora se comprende, yo comprendo, siento cierta pena como persona de él. A partir de ahora me voy a rectificar, porque mis sentimientos ya no son de antipatía, son de piedad. Este hombre está enfermo, y gravemente enfermo. Esto es un peligro, pero no porque sea ambicioso, ni porque sea de izquierda, o porque esté recibiendo dinero de países extranjeros como Irán o Venezuela, aunque no sean delitos. Jamás he dicho yo que sea un delito. Para eso habrá que probarlo. Pero se contesta muy mal Errejón cuando dice que los que crean que hemos recibido dinero que lo prueben en los juzgados. No. Si recibir dinero de Cuba o Irán en el momento en que lo recibiste y no era ningún delito en España,
Si eso es posterior, eso es una trampa. Y eso me indica que es verdad. ¿Por qué estás pidiendo que vayan a los tribunales por algo que no era delito cuando se produjo? Si eso no es el defecto. Si el defecto es que estáis aceptando y habéis aceptado dinero para nacer como partido de un dinero de potencias extranjeras. Y eso, decirlo, confesarlo, comunicarlo, no es delito ninguno, ¿de acuerdo? No habéis cometido ningún delito. Habéis aceptado dinero de potencias extranjeras incompatibles con el espíritu y con la letra de la Constitución española. Nada más. Venga a hacerlo. No os atrevéis. Eso es gravísimo, porque la mentira ya es colectiva. Pero el caso de Pablo Iglesias es distinto. El rejón es una habilidad. El caso de Pablo Iglesias es que se ha creído. Lo que dijo en televisión lo creía que era verdad. Y ahora la consulta que hace sobre un acuerdo inexistente cree que es verdad. Lo está viviendo ¿en dónde? ¿En su imaginación? Venga, vamos a analizar entonces ahora de verdad qué significa esto. ¿Qué significado puede tener que en la imaginación de una persona pueda entrar algo que no existe, pero que existe en la imaginación y la percepción de la mente lo toma como algo real? Bien, eso evidentemente que entra dentro del campo de la locura, de una de las especies de la locura. A mí no me hace falta ser ni médico ni psiquiatra para haber estudiado las pasiones con la intensidad, los años y la dedicación que yo lo he hecho. No solo en los libros de medicina, que también lo he hecho, sino sobre todo en la gran literatura, que es la fuente de mejor conocimiento de las pasiones. Y luego en la propia experiencia de mi vida. Pues en primer lugar hay que saber distinguir enseguida, para saber en qué terreno pisamos, para saber si es anormal o no que Pablo Iglesias está desequilibrado. Lo primero que hay que hacer es distinguir entre imaginación y fantasía. Todo lo que sea confundir la imaginación con la fantasía se entra en el terreno del desequilibrio mental. Una cosa es la imaginación y otra muy distinta a la fantasía. Cuando el filósofo Santayana, un muy buen psicólogo, sin ser médico, analiza la locura normal, la locura normal, por ejemplo, la dictadura es vivida como realidad y vista como normal por una locura nacional colectiva, y Santayana llama, no a España en general, a eso le llama locura normal, la locura de los locos normales. Desde luego, el que no estaba de acuerdo en aceptar la realidad de la dictadura de Franco, el que proponía o imaginaba otras situaciones, ese era un loco anormal. Por tanto, necesitaba estar enterrado, si no en un manicomio, sí en las cárceles. Para eso yo era un loco anormal, por eso estuvo muy bien que me encerraran. Era peligroso que andara suelto, eso es normal. Y como yo, todos los que hicieron oposición a Franco, porque imaginábamos sin la menor fantasía que era posible otro sistema de menor represión y de mayor libertad, por eso no participábamos del consenso de la dictadura y había que apartarnos, retirarnos de la circulación por peligrosos. Y los que nos consideraban peligrosos eran 2/3 de nuestros compatriotas ciudadanos, de todos los españoles, y la inmensa mayoría. Antes ellos éramos peligrosos. ¿Y qué sucede ahora? Pues exactamente lo mismo. Ahora ya hay otro tipo de pasión, que es la del consenso. Fue la del consenso. Esa pasión, cuando llegaron los indignados, se rompió. Y a esa pasión del consenso acabada ha sustituido la pasión de la indignación. Pero la pasión de la indignación requiere explicaciones mucho más profundas. Comprender una idea de lo demás es muy difícil. Las ideas ajenas no podemos refutarlas en pura lógica, porque para ello han de estar incorporadas a una vivencia personal de la vida, de la razón y de la imaginación, cosa que es personal de cada uno. El entendimiento solo, con sus exigencias de verificación en el mundo real, no alcanza a ver, por ejemplo, la libertad política cuando, como ahora, no existe. ¿Qué pintor, por ejemplo, dialogaría sobre colores con un ciego? ¿Qué ave del paraíso sería más atraída por el canto lejano de la libertad que por el aleteo de su corto vuelo sobre el parvo jardín donde su plumaje deslumbra? Sí, este parvo jardín de la situación actual. ¿Qué plumaje deslumbra? ¿El de Pablo Iglesias? Con su corto vuelo, su aleteo de ave del paraíso. ¿Qué refleja su conducta? No. Pues que ha confundido la imaginación con la fantasía. No tiene imaginación, pero tiene fantasía.
eso sí que es producto de una anomalía que ya no es la de estar contra el consenso o estar contra la dictadura. Ahora es que está por la fantasía contra la imaginación. El peligro es de locura. Son muchas más las consecuencias que se derivan de esta perturbación mental. No es habilidad, no lo creo. No es que sea un hombre hábil, listo, que propone una pregunta para derrotar a los errejones o sus oponentes y hace una pregunta falsa, errónea, como ha dicho muy bien Villegas. Cada nación tiene su propia locura por cabal. Y ahí es verdad, hubo una locura nacional siempre. Cuando no hay libertad política, claro, cuando hay libertad política se acaban las locuras normales. Santayana, por ejemplo, nos explica en sus diálogos en El Limbo, libro al que sabéis que siempre me refiero, hablaba de dos deidades, el castigo y el acuerdo. Ante esa locura corriente, ante la locura del consenso de la dictadura, la locura del consenso de la monarquía, eso es una locura, porque es mentira a la vista de cualquier persona. Cambia la situación y todo el mundo cambia enseguida de programa de vista y sabe que hoy habla de la dictadura como si todos hubieran visto que era una locura normal apoyar al dictador. Pero eso lo ven los que lo apoyaron. 2/3 más de la población apoyaron al dictador. Eso era una locura. Pues no se veía como locura. Es que ahora apoyar al consenso hasta hace poco era otra locura, pero nadie veía que eso es una locura. ¿Qué pasa ahora con Pablo Iglesias y con los emergentes? ¿Acaso traen alguna razón o entran en otro tipo de locura? Estoy examinando ahora exclusivamente el caso de Pablo Iglesias. No me refiero a Rivera. ¿Qué dice Santayana? Pues que contra esa locura nacional está el castigo y el acuerdo, y que esos dos métodos flanquean la locura normal y la mantienen dentro de sus límites precisos. El castigo libera a la sociedad de las ilusiones de sus locos individuales. Sí, yo era un loco individual bajo Franco y sigue siendo un loco individual ahora contra esta monarquía y contra el consenso y contra el estado de partido. Soy loco individual, pero lo sé. Estoy utilizando la terminología de Santayana. Y contra el loco individual no hay más que el castigo, el silencio, el apartarlo de la sociedad, con el fin de que la silenciosa paz de la indiferencia se instale en la sociedad. Por eso yo lucho contra la indiferencia. Soy peligroso para la indiferencia, peligroso para el estado de tranquilidad, peligroso para la paz o el sosiego que ha de acompañar siempre los estados del alma con los estados mentales. El estado mental de España es esquizofrénico. Está dividida la mente porque no están divididos los poderes. La mente individual que percibe la situación política española está escindida, esquizofrénica, porque no cree que hay división de poderes donde no los hay. División de poder, separación del poder, legislativo y ejecutivo, cuando procede todo de la misma fuente, esquizofrenia política, que corresponde a un estado de esquizofrenia mental. Y el que quiere ser consecuente consigo mismo y no caer en la esquizofrenia mental tiene que decir: no hay separación de poderes, aunque lo digamos 1000 personas, 10.000 personas, los seguidores míos. No hay separación de poderes y por tanto no hay democracia. Los que niegan esta evidencia prefieren escindir su mente, entrar ellos en esquizofrenia. Es transitoria. Si fuera transitorio el sistema político que produce esa esquizofrenia. Como la dictadura se sabía que iba a acabar, pues la locura normal de los que apoyaron la dictadura acabó. Se sustituyó por el consenso. Ha terminado el consenso. La locura normal del consenso ha terminado. Y ahora estamos en la esquizofrenia que los partidos emergentes han traído. ¿En qué consiste la esquizofrenia que estoy examinando al pie de la letra? Con un individuo, Pablo Iglesias, que encabeza un partido emergente, manejado por él como un dictador exactamente igual que si fuera Franco o José Antonio Primo de Rivera. La mente de Pablo Iglesias refleja la mente de sus seguidores. Y Pablo Iglesias, ¿qué es lo que hace? Que confunde la imaginación con fantasía. Dos facultades del alma que son prácticamente irreconciliables, porque la imaginación es la previsión de lo real. No importa que llegue a suceder o no, pero es imaginable lo que puede suceder. La fantasía es lo contrario, la enemiga de la imaginación, la enemiga de la realidad. Puede ser incluso la enemiga para la creación artística sublime o grandiosa, pero puede inspirar el arte menor, la fantasía.
La fantasía es propia del niño, del ingenuo y de los sueños. La imaginación es cosa de adultos, porque ha de estar inspirada en un conocimiento muy profundo de la realidad para poder imaginar algo diferente, no de la realidad, de la composición y del orden de lo real. Se puede imaginar órdenes diferentes, pero no la fantasía de inventar órdenes que no existen en la realidad. Y ese es el caso de Pablo Iglesias. Peligroso como un loco. Me baso en hechos concretos, que toma por real lo que no existe. Y eso es producto de la fantasía, no de la imaginación. ¿Son hombres realistas? No. A diferencia de Errejón, que es un hombre realista loco. El loco porque pertenece al consenso. Sí, ha huido, ya no hay consenso entre partidos, pero hay un consenso intelectual que cree que esto es democracia y que hay libertad política y que los partidos representan, aunque ellos proceden del campo de los indignados, es decir, de la indignación donde decían no nos representan, sin embargo han entrado por el aro y ahora están como un partido al que el 15M decía no nos representan. Pues ahí está Podemos, en el campo de los que nos representan, y ese es Errejón. Pablo Iglesias es otra cosa. Pablo Iglesias no pertenece ni siquiera a esa realidad de poder que es los que no nos representan. Ahí está ya Pablo Iglesias instalado, pero cree que está fuera de ese campo, porque no tiene imaginación para saber dónde está, y vive en la fantasía de creer que lo van a domesticar. Pero si está domesticado, yo creo que es sincero cuando le dice a las bases, a la prensa, a los medios, no, creían que me podían domesticar, creían que podían hacernos entrar a nosotros en su aro. No nos domestican y por eso acudo a las bases. Y las bases le responden a gritos, pactos no, inventan gritos a posteriori, cuando Pablo Iglesias ha entrado en el camino del pacto desde el origen. Si no, ¿de dónde va a sacar la idea de vicepresidencia si no es a través de un pacto al que ahora le llama pacto de no cambio? Si eso es una mera terminología. Que llame pacto o gobierno de cambio. Es que no lo era de cambio cuando él estaba pactando y todo el tiempo, 3 meses, Pablo Iglesias dedicado a entrar en un pacto de cambio para que las bases ahora le griten como papagayos, instigados por él, pedidos por un micrófono, venga a gritar conmigo, pactos no. ¿Recordáis cuando decía tic-tac, tic-tac? Pues ahora dice pactos no, y las bases no. Esos militantes que le siguen como ciegos, absurdos, que se han levantado contra lo que hay, porque no les gusta lo que hay, han entrado en el camino de la fantasía y están haciendo no el ridículo, ni el payaso, es algo muchísimo más grave. Son locos. Unos locos que ya no son el loco normal, como soy yo. Yo soy un loco normal. Soy normal porque no estoy de manicomio. Yo no necesito un tratamiento psiquiátrico, pero sí que necesito un tratamiento político. Necesito la libertad política colectiva. Sin esa medicina yo no me curaré jamás. Seguiré siendo loco normal cada día que piense que no estoy rodeado de libertad política colectiva, porque veo que los demás, no yo, no son libres. Entonces, soy un loco. Pero Pablo Iglesias no, es otra especie de locura. Es que él inventa realidades que no existen. Yo digo lo que es. Yo veo la realidad así. En España no hay democracia porque no hay separación de poderes. No nos representa ningún partido porque el sistema de listas proporcionales no es representativo. Y yo no es que lo piense porque yo lo invento, sino porque digo las palabras literales que han dicho todos los filósofos y juristas creadores del Estado de partido. Así, de los alemanes, de los creadores de la Constitución española, los que la han justificado, pienso yo exactamente igual que ellos, al 100%, que no nos representan. Porque ellos dicen que no, que los elementos de la representación desaparecieron afortunadamente para siempre y que lo que hay es infinitamente mejor, que no es representación, que es integración de las masas en el Estado. Eso lo dicen todos y me cito continuamente a ellos. Por tanto, yo no estoy fuera de la realidad, estoy en la realidad. Y digo, eso no es democracia, amigo, eso es de locura. Eso no nos representan los partidos, amigos, eso es locura. Pues sí, soy un loco, normal. Pero Pablo Iglesias es loco anormal, porque no hay nada en la realidad que lo pueda justificar. Venga, que justifique por qué dijo que era vicepresidente, que él quería todos los cargos de poder. ¿En qué estaba basado? ¿En alguna imaginación? No. Si Sánchez ni siquiera había hablado con él de ese tema, de los nombres
Entonces, eso es una anormalidad, eso es una patología, porque pertenece a la fantasía. No podía estar en su imaginación porque el discurso y los tratos y los razonamientos y las conversaciones mantenidas hasta entonces entre él y Sánchez no conducían a una nueva y fantástica situación de un gobierno ocupado por Pablo Iglesias y sus colegas. Pero es que ahora es mucho más clarísimo todavía. ¿Cómo puede preguntar a las bases si prefieren un acuerdo que no existe ni ha existido? ¿Nos di cuenta que estamos en un terreno de la patología médica? Que no solo es Pablo Iglesias que está disparatado en la fantasía, sino que los que le gritan están para enterrar. Fuera, de luego. No hablo de manicomio, ni estoy hablando en sentido propio, como un médico. Estoy diciendo que la locura de Pablo Iglesias es muy peligrosa. La mía no es peligrosa, porque como no pretendo nada más que libertad política, no pretendo igualarme con los demás, en cambio, ¿qué quiere Pablo Iglesias? ¿Una revolución? Ni siquiera. Al principio sí, parecía, pero ¿cómo lo diría yo? La palabra que me viene a la cabeza para definir a autoiglesia la tomo de Santayana. Pablo Iglesias es un autologos. Buscarle en el diccionario. La era Santayana. Autologos. Bien, esto es lo que quería decir. Que claro que esta reflexión de Pablo Iglesias tiene trascendencia política, evidentemente. Como el que el partido Podemos no tiene cabeza, está sin cabeza. Por eso tiene que desmochar Pablo Iglesias las cabezas ajenas. Errejón y compañía. Porque cualquier cabeza a su lado tiene inmediatamente que saber que está en peligro. Es un caso de locura. No es que sea un actor, es que su locura es patológica. Confunde la realidad con sus deseos. No con su imaginación, sino con sus fantasías. Si fuera con su imaginación, sería igual que todos los demás partidos. Imaginan que España es un país normal. ¿Es que acaso creéis que los 2/3 partes que apoyaron a Franco y sus ministros y sus tribunales supremos, sus jueces y sus administradores, sus directores generales, creéis que hay alguno que creyera que estaba en una situación anormal? No, para ellos era lo más normal del mundo, el franquismo. No lo veían como un defecto, ni que hubiera en el mundo algo mejor. ¿Y ahora qué? ¿Es que creéis que este Pablo Iglesias acepta la realidad en la que vive? No lo acepta. Tiene miedo de que lo domestiquen. Pero si está dentro de la sociedad que él considera que no lo domestiquen, pero si está domesticado, si acepta la monarquía, ¿es que acaso en su interior aspira que dentro de la monarquía hará luego una revolución para traer la república? Pero qué locura, eso es de manicomio, pero de manicomio de verdad, de médico, de patología. Está domesticado, no, archidomesticado, y se revela porque no sabe que está domesticado. Esa es su locura. La locura es que no sabe, como es Rejón, que sí que sabe que está domesticado. El Rejón sabe que ya tienen poder, que lo han conseguido, y ahora quiere pactar para seguir diciendo tonterías, porque todo el que está en Podemos dice tonterías. El Rejón ahora está con la tontería de que quien crea que han recibido dinero de Venezuela o Irak, que vaya a los tribunales. No tiene por qué ir, porque no era un delito cuando lo recibiste. Si no es ese, el tema no es. Tú estás reconociendo que haces mal porque estás mintiendo el Rejón. Di por qué razón política ha aceptado dinero de Irán o de Venezuela. Punto. Sin delito ninguno. Díselo a las mujeres que te siguen por Irak. O dilo a los presos encarcelados porque son liberales en Venezuela. Dilo. No lo dirás. Y dirás, quien crea que hemos cometido un delito, que vaya a los tribunales para esconder el delito político que habéis cometido. Gravísimo delito político. No tenéis personalidad ni valor para confesar vuestra vida. La escondéis. Y quien esconde algo de su pasado está inhabilitado para preparar su futuro. Inhabilitado. No tenéis confianza, no podéis partir de vuestras bases firmes. No las tenéis. No podéis dar un paso atrás para saltar adelante. No sois revolucionarios. No, solamente Pablo Iglesias está loco. Y dice todo lo contrario y no importa. Él está guiado por su fantasía, porque carece de imaginación. Y él sí que tiene una esquizofrenia en su vida mental que está trasladada a la política y por eso no se da cuenta de la inconsecuencia de sus actos. Rajoy ha triunfado y ha subido en la escala de valores sociales, de la locura normal, de los que creen que en España hay democracia. Bueno, pues ahí en eso la figura de Rajoy ha crecido. La figura de Pablo Iglesias ha bajado, pero ha bajado no porque sea un hombre más torpe, sino porque nadie entiende su conducta a no ser que diga, está loco, es un hombre loco, es un hombre desequilibrado. Entonces sí se entiende.
Con esto quiero terminar para decir que este análisis demuestra dos evidencias. Por un lado, Rajoy ha ganado. Simplemente porque no ha hecho nada, no se ha movido, no ha hecho el ridículo, ha ganado. Pablo Iglesias ha perdido. Las mentiras que hace a las bases es una confesión de que ha perdido y que va a bajar. Esas son las dos conclusiones de mi análisis de hoy.